Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Tenemos varios frentes. A lo largo de la jornada de hoy se han producido muchos eventos dentro de la política, especialmente la política nacional. El género epistolar que se ha prodigado entre los grandes dirigentes políticos, bueno, también las comparecencias ante Su Majestad el Rey, para ver qué se va a hacer, si hay apoyo o no hay apoyo para la investidura del presidente del gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez, que estuvo el otro día en Almería. A vista de pájaro, desde un helicóptero pudo comprobar los daños por las inundaciones y por las riadas de esta dana, de estas tormentas que han hecho pues un daño importante en la provincia de Almería y en todo el sureste. Todavía no se ha ido, por cierto. Ahora ya le toca al centro, a Castilla, León, etcétera. Bueno, de momento son 75 millones de euros lo que la Junta de Andalucía ha previsto de forma inmediata invertir para paliar lo más urgente de los daños producidos en toda la comunidad autónoma. ¿Qué va a poner el gobierno? Todavía no se sabe. Ahora, eso sí, Pedro Sánchez ha dicho que no nos preocupemos, que puede llegar, todavía no es seguro, la declaración de zona catastrófica para Almería, lo cual conlleva, evidentemente, que haya un dinero previsto para paliar estos daños. Saludamos ya a nuestro contertulio de esta noche. Iván Gómez, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Mucho trabajo, ¿no? Supongo. Pues sí, hemos tenido una semana bastante activa, bastante intensa. ¿Llevas también lo del juicio? Sí, estamos compaginando todo, como todos los medios, y cuando uno tiene un frente abierto y se le suman otros cuantos, pues lógicamente se tiene que redoblar. Y en eso estamos, ¿no? El temporal, la verdad que ha requerido un esfuerzo por parte de los medios, pues para estar, sobre todo, en minuto a minuto, ¿no? Viendo la sucesión de acontecimientos que hemos tenido. Y ahora pues se nos intercala el tema de la investidura, o de la no investidura en este caso, de manera que estamos poco y parió la abuela, ¿no? Como decían habitualmente, así que tenemos demasiados frentes abiertos actualmente. Ajá. Jorge Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿A ti te ha surgido también algún trabajo extraordinario o no? Sí, algunos, lamentablemente. Vaya, ¿y eso? Hombre. No, a una de mis empresas la han contratado para algunas cosas. Ajá, bueno. Sí, pero no es precisamente el trabajo que me gusta hacer. Ya, bueno, en fin. ¿Qué te parece? ¿Tendremos o no tendremos elecciones anticipadas? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí, de que va a haber elecciones anticipadas, porque forma parte de la estrategia del cuaderno que Iván Redondo le trazó a... Pero desde un principio. Desde un principio. Exactamente, desde el principio de los tiempos. Yo es que estoy en que Pedro Sánchez, desde el principio, nos viene engañando a todos, porque dicen, nosotros no queremos elecciones y tal. Digo, ya está. Ya acaba de confirmar efectivamente todo lo contrario, que desde un principio no querían elecciones, no querían ninguna coalición, ni querían hacer ningún gobierno, hacer una investidura rara, como se pretende ahora, un gobierno Frankenstein, en fin. Pero lo que está demostrando Pedro Sánchez es una cosa, que tiene una gran ambición pero ya cuando iba a decir ambición de poder puede parecer de una manera peyorativa. O sea, hay gente que llega al poder y hay gente que tiene vocación, capacidad de lucha, y Pedro Sánchez la tiene. Ya no lo tengo tan claro que lo tengan algunos de los otros líderes que están en este momento. Ya. Bueno, Rafa Martos, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues ahí vamos. ¿Hay alguna novedad? Como decía Iván, no nos falta tizdana. Ya. Es un poquito de todo. Ya. Hay de todo. Sí. Y nada, la visita del presidente, pues fue de los presidentes, claro, de la comunidad autónoma también. Fue muy interesante ver cómo algunos no se manchan en la suela de los zapatos, ¿no? Es algo que me llamó la atención, ¿no? Esto ¿Y eso? Hombre, porque Juanma Moreno sí estuvo a pie de invernadero, ¿no? El señor presidente de gobierno estuvo a ojo de halcón. Que no digo yo que no deba hacerlo, pero bueno, yo si hubiera sido asesor suyo le habría dicho, métete allí, llénate de barro hasta las rodillas para ver las cosas, no vengas en el helicóptero, tus imágenes desde arriba, te reúnes, no sé qué, y te vas. Bueno, ahí lo tenemos, pero a pie ya, ¿no? Como aquel que dice, pero ya en territorio, digamos, seco. Sí. Esto me parece que era el ayuntamiento de Níjar, ¿no? Sí, ahí estábamos precisamente. Ahí estaba. Y bueno, ya ves, pues que sí, que muy bien la explicación y todo eso, pero te digo, a efectos políticos habría estado también muy bien que pisara
que pisara, como ha hecho Juanma Moreno, pues los invernaderos, y hablara directamente con la gente y no solo se acercara a ellos, como pasó en Níjar, a recibir los aplausos de los suyos, que me parece muy bien, quiero decir, no lo critico, digo que además de eso, lo demás, ¿no? Hoy hemos visto la mesa muy abigarrados todos, estamos ahí, no sé si es que hacía frío, pero vamos, están ahí todos muy juntitos, es que había mucho, sí. De hecho realmente no había ni convocatoria conjunta. Yo el domingo además estuve de guardia y a última hora, cuando estaba con las previsiones, llegué a sospechar que no iban a coincidir. Porque Juanma Moreno había convocado a primera hora, Pedro iba a venir después, iba a preceder el viaje en helicóptero. Estuve a punto y lo de titular por ahí. Claro, digo, no, lo de Níjar queda determinado. Yo indiqué en la información, de momento sin convocatoria conjunta, ¿no? Era previsible que si venía el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad iba a estar con él, ¿no? Para abordarlo conjuntamente. Porque si no son capaces ni siquiera de llegar a ese entendimiento aquí, en una emergencia como esta, pues ya demostraría bastante poco, ¿no? Que dado como está el panorama nacional, ya de manera que no están a la altura, en este caso sí tendrían que estarlo, ¿no? Y hubo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, que no visitara la capital almeriense, que ha sido junto a Níjar la más damnificada, ¿no? Siguiendo los pasos de Susana Díaz. Claro, y otros aspectos, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo que esté realmente, que se manche de barro, ¿no? Al final no deja de ser una parte de la comunicación o de la estrategia política. Habían fallado, Juanma Moreno le ha ganado de calle. Pero aquí lo que importa es la inmediatez, la agilidad y la efectividad a la hora de resolver los problemas. Y la Junta de Andalucía ya ha dado un primer paso muy importante con esos 75 millones. Le ha ganado dos cosas. La primera, es la imagen es importante, pero a mí no me afecta. No estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Sí. O sea, lo importante y esos 75 millones sobre la mesa son fundamentales. Se sintetice claro, y luego tenemos también otro hándicap, y es que Pedro Sánchez viene de visitar zonas cero bastante más damnificadas, como Orihuela, como Murcia. Entonces, en Níjar sí que hay muchos daños, sobre todo a la agricultura, que es nuestro principal motor económico. Pero claro, la infraestructura y las viviendas no están tan dañadas como en otros territorios, ¿no? Entonces, a la hora de abordar el tema de la declaración catastrófica, vino sin tener las cosas claras, lógicamente. Yo no sé si el vuelo ese al final sirve de algo, ¿no? Porque tiene una serie de peritajes que son los que le van a decir lo que tienen que hacer. Y creo que deberían haber estado desde el minuto 1 trabajando conjuntamente y sin esas dudas, ¿no? Disipando dudas sobre si están o no codo con codo y si están trabajando cada administración por un lado. Porque de hecho Juanma Moreno, cuando ha anunciado los 75 millones, ha dicho: espero que el gobierno, cuando hay algo que ya tendrían que haber puesto todo sobre la mesa. No, pero yo quería abundar un poco en lo que ha dicho Iván. O sea, es verdad que también le ha ganado en esa aportación inicial de 75 millones, pero es que el gobierno central va en todo esto muy por detrás, no solo ya del gobierno andaluz, sino del resto del gobierno autonómico. Y luego hay una cuestión que el tema de la declaración de zona catastrófica, allí se le preguntó y no dio respuesta, y se le preguntó directamente en esa rueda de prensa sobre el tema, y dijo: bueno, yo creo que, dio larga y esquivó la pregunta. Luego yo me quedé con ganas de hacer una pregunta, pero como estábamos ahí tan apelotonados, pues no pude meter la cuña. Y yo quería haberle preguntado si en la situación de bloqueo que hay ahora mismo, las ayudas que se prometen realmente van a llegar, porque no hay presupuesto. Es decir, tenemos unos presupuestos prorrogados ya por segundo año, y por lo tanto, hombre, entiendo que habrá una partida para este tipo de catástrofes, para responder ante este tipo de catástrofes, pero no puede ofrecer cosas excesivamente concretas, porque tampoco tiene capacidad económica para hacerlo. Entonces, para nosotros, para los afectados por esto, sería muy importante haber hablado del bloqueo político en relación con este asunto. Bien, vamos a escuchar lo que decía precisamente Pedro Sánchez en su visita a Almería, que pudo observar los daños que produjo la Dana desde un helicóptero. Vamos a escuchar lo que decía cuando ya descendió de ese helicóptero y hablaba para todos los medios de comunicación allí concurridos. Ya han empezado a tramitar al menos la información de todos los ayuntamientos afectados para saber exactamente la evaluación de los costes económicos de estas inundaciones y de estas riquezas. Nosotros desde el Gobierno de España, lo he dicho también en Murcia, lo digo también aquí en Almería, como lo dije también en la Vega Baja, en Alicante, no vamos a escatimar ningún recurso. Vamos a ayudar a todos los vecinos y vecinas. Creo que España sí es un país solidario.
y ahora mismo necesitan, sobre todo los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la solidaridad del conjunto del país. En esto sí España es un país solidario, dice, en esto de la colaboración. Los recursos que se van a poner todos, pero bueno, todavía ya veremos qué es lo que ocurre. No, las mismas declaraciones que hizo el ministro almeriense José Guirao el viernes. Sí. Bueno, en su visita del sábado, ¿no? Sí, Después sí. de la madrugada del viernes, que fue terrorífica, en la que no llegó a concretar si iba a haber ayuda o no, dijo, el gobierno estará en lo que sea necesario. Pero claro, como decía, hay partidas, normalmente los presupuestos las tiene, pero suelen llegar muy tarde. No sé si con esa declaración de zona catastrófica se podrían agilizar los plazos, pero sí que es verdad que cuando hay una situación así, ese tipo de ayuda viene muy tarde. Y ocurrió cuando tuvimos la riada en 2012 en la zona de Vera, que llegaron muy tarde las ayudas para la reconstrucción. Y hay un tercer factor que no he comentado y se me pasaba al principio, y es que el viernes por la tarde la ministra de Defensa dijo que iba a repartir 1000 militares por las zonas afectadas por la Dana y 400 eran para Almería. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Yo de hecho he publicado que los legionarios, la bandera de zapadores está en Murcia trabajando, en Puente, en el río, pero en Almería no se ha visto un solo militar. Y lógicamente si hablamos de infraestructuras que se pueden rehabilitar, el ejército es ahí una materia prima, o en este caso un capital humano muy importante. Por supuesto. Bueno, ahora vamos a escuchar también las declaraciones que hacía Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, después de haber visitado invernaderos y haber visitado algunas zonas que han sido muy dañadas por estos últimos temporales. Va a haber una ayuda mañana mismo, de una primera ayuda de algo más de 10 millones de euros, que es una ayuda de auxilio, una ayuda además muy vinculada a los propios ayuntamientos, que no está condicionada a nada, o sea que los ayuntamientos tienen libre disposición para ayudar a arreglar un camino, a poner un tendido eléctrico, un saneamiento, una tubería, para que los ayuntamientos tengan esa posibilidad. Y además vamos a intentar para que se cobre prácticamente a lo largo de esta semana. Si no es de esta semana, primero de la próxima, con lo cual son ayudas en mano. Bien, hay una diferencia, esa es la inmediatez y la realidad, el pájaro en mano. Parece que sí, hay una diferencia. Además, también me parece muy interesante lo que dijo de darlo a los ayuntamientos para que ellos lo inviertan en lo que en relación a la gota fría sea, pero en lo que ellos vean conveniente, porque muchas veces hay un exceso de... Es que si digo exceso de control igual suena mal, ¿no? Pero de dirigir demasiado la ayuda, y cuando hay una cosa así, lo que se necesita en un municipio no es lo que se necesita en otro. En uno a lo mejor hay que arreglar un camino y en otro lo que hay que arreglar es un puente o poner un tendido eléctrico. Sacar barro de un consultorio, porque al final son labores de mantenimiento. O el suministro de agua, que también puede quedar tocado, muchas cosas. Bueno, dicho lo cual, a mí me gustaría exponer ahora una situación. ¿Tiene sentido que se ayude para lo que siempre se va a seguir produciendo? Es decir, si no se pone un arreglo. Me explico. Sí, yo creo que te he entendido. Sí, pero bueno, tiene sentido que se ayude, pero ahí no acaba el problema. Exacto. Ahí no acaba el problema. El río Segura, el río Andará y el torrencial Almanzora, no sé si sabéis que en el himno Almería, Sotomayor decía, ese himno que empieza de forma inescrutable, que dice Guzla de Gárrulo andaluz, hálito oriental, lo dice, habla del torrencial Almanzora. Es que claro, los ríos, cuando llueve y cuando hay una gota fría, que es sistemáticamente año sí y año también, porque esto de la gota fría evidentemente siempre, periódicamente se ha producido, unas veces con mayor y otras veces con menor intensidad. Pero en esta ocasión, en Almería no ha sido una catástrofe, no. Porque, por ejemplo, en la capital han sido tan solo 100 litros por metro cuadrado, no ha llegado a 98. Pero es que ha habido sitios donde no ha llovido y, sin embargo, las escorrentías se han llevado por delante, por ejemplo, el camping de Cabo de Gata. El sitio del camping de Cabo de Gata es el idóneo. Ahora bien, los invernaderos están ubicados en el mejor sitio posible. Hay desvío de las escorrentías, de los afluentes, de las ramblas, etcétera, etcétera. Se está invirtiendo dinero en eso para que el año que viene, que volverá otra vez la gota fría, se vuelva a producir. Luego vendrán las declaraciones de zona catastrófica. Yo creo que la mayor catástrofe es la acción humana, porque es que, claro, eso sí que es una catástrofe. Poner las zonas donde se vive, donde se trabaja, donde se cultiva, etcétera, en lugares que sabemos sistemáticamente que van a ser ocupadas por las aguas cuando venga una avenida. El problema, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, el problema es de origen. El problema es de origen. Yo que no soy de Almería,
Cuando yo llegué a Almería, hacía muy pocos años que se había producido una enorme riada. Hoy en día, en la Rambla, tenemos un parking y eso está solucionado arriba. Claro. Es decir, que de alguna manera soluciones técnicas tiene que haber, incluso para posiblemente aprovechamiento de parte del agua que cae, cosa que también se pierde, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el problema, o sea, claro que hay que ayudar ya, inmediato, pero realmente hay que hacer un plan a medio y a largo plazo para que todo ese tipo de cosas estén solucionadas. Es decir, soluciones técnicas existen. Pues porque tenemos, es decir, digo yo que existe, y me atrevo a decirlo siendo un iletrado en esa materia, porque si en la Rambla, que se producía verdadera riada, ahora hay un parking y no pasa nada, sí, es porque arriba se ha solucionado. Pero soluciones técnicas, Jorge, hay muchísimas. Claro. Lo que tú estás nombrando ahora mismo del desvío de la cabecera de la Rambla, eso es un juego de niños en comparación a lo que se puede hacer. Vete a Ámsterdam, por ejemplo. Vete a los Países Bajos y verás cómo se aprovecha hasta la última gota y cómo se ha modificado. Cómo se evita que entre el mar dentro de la tierra. Y se hace mecánicamente y se hace de una forma artificial. Es el mar, no una avenida por una lluvia. Entonces, claro, soluciones técnicas hay maravillosas, estupendas y muy eficaces. Ahora bien, si cada año que pasa esto son 300 millones para esto, ayudas de no sé cuánto, y se vuelve a levantar el mismo invernadero en el mismo sitio donde se lo va a llevar el año que viene. Yo pienso que soluciones técnicas las hay, sobre todo cuando hablamos de microcirugía, por ejemplo, que los túneles que se inundan, no haya riesgo para los conductores que pasan por allí cuando llueve. Pero todas las urbanizaciones, todos los residenciales, todas las zonas que tienen una serie de edificaciones en zonas inundables, en cauces de ríos, la solución técnica no es otra que echarlas abajo. O sea, no existe solución técnica que no sea desmantelar urbanizaciones como en Puerto del Pueblo Laguna, en Vera. Entonces, la solución técnica es que la planificación urbanística en su momento se haga bien. ¿Pero quién autorizó a poner Pueblo Laguna en Pueblo Laguna? Porque es que la misma... O la desaladora del Bajo Almanzora en el cauce del río, que la seguimos teniendo desmantelada después de gastarse 100 millones de euros. Yo ahora recuerdo, ahora que estáis hablando de esto, por eso digo que la solución debería estar en el inicio. Es decir, en la planificación urbanística. Claro, el problema es que cuando eso se intenta hacer, saltan a degüello contra quien lo propone. Por supuesto. O sea, yo recuerdo ya hace bastantes años, y seguramente ha pasado más veces, pero el recuerdo que tengo es ese, cuando Izquierda Unida propuso, lo recuerdo, era la época en la que yo estaba en el Ejido, pues, bueno, presentó un mapa con todas las zonas inundables. Bueno, allí se le echó todo el mundo encima. Es que esto es alarmar. No, vamos a ver, alarmar no es considerar que todo Almerimar o casi todo Almerimar es inundable y que yo que vivo al lado de un lago, pues allí no te digo nada. Es que hace 15 años el ecologismo era el demonio. Claro, entonces hay una serie de pautas que no se han atendido. Que tú vas, y no te hablo ya de urbanizaciones, te hablo sencillamente de invernaderos. Es que estamos en una situación de riesgo, por lo menos en Almería capital, en la zona de la Cañada, del Alquián y todo esto, en un riesgo extremo, porque están los invernaderos en los cauces y hay puentes. Como haya una riada realmente fuerte, arramble, nunca mejor dicho, con esos invernaderos se taponen los puentes, se desbordan y se llevan a casa, vivienda, personas, y se lo llevan todo. Y no estamos hablando al lado del mar, lo digo más arriba. O sea, pero ahora ve tú a ese fulano que ha puesto el invernadero ahí. Pero ese fulano tiene permiso, la mayoría de veces tienen permiso. Claro. Y luego tiene otro problema, y es que las aseguradoras no aseguran ese tipo de infraestructura agrícola. Y ahora muchas de ellas, los dueños se han quedado una mano delante y otra detrás. No tienen seguro ni siquiera con el que retomar la actividad. De todas maneras, los seguros, los daños catastróficos no los contemplan. Bueno, pero un invernadero que esté sin asegurar ahora mismo no tiene solución ninguna. Ya, pero que, es todo perdido. Pero que de todas las maneras los que lo tienen asegurado, el daño catastrófico no es asegurable.
sea que ese también es otra cosa. Sí, puedes tener de cómo son los seguros. Para algunas cosas, el pedrisco, efectivamente, un vendaval. De todas formas, la mayoría de ellos han sido fuertes lluvias, no estamos hablando de inundaciones. Es decir, en el caso de un invernadero es cierto que se puede correr, en el tema de casas es más complicado, pero sigo pensando que hay formas de evitar, o sea, el problema es que en muy poco tiempo hay muchísima lluvia que arrastra y se lo lleva todo y va creándose un efecto bola de nieve. Por lo tanto, las construcciones ahora mismo tienen un sistema prevención de efectos sísmicos. Entonces, pero de ese no. De este no. Yo no sé por qué se construye en prevención de los efectos de movimiento sísmico. Sin garantizar agua y sin canalizar por dónde va la acción del agua. Exactamente. Y lo hizo hasta Aquamex, que es la principal empresa en materia hídrica en España. O sea, que imagínate tú cuál es la situación en las viviendas de particulares. O sea, y luego, claro, tu casa quieres que tenga, si es una casa unifamiliar, es decir, un chalet, lo que ha pasado cuando catástrofes han ocurrido en San Francisco, por ejemplo, y en gran parte de California, en las zonas residenciales. Claro, allí la gente, pues, qué bonito, un chalet, tú tienes el yate amarrado en la puerta y tal, de una especie de ría que construyen, y detrás un bosque frondoso, magnífico. Claro, se mete fuego y arde todo. Ese es el problema. Sí. Eso, ¿hay alguna prevención para eso? Es que es muy bonito tener un jardín frondoso y maravilloso y muy variado y tal, pero luego pasa lo que pasa. Claro, luego se lamenta. Y lo del agua, del agua es que es poderosísima, ¿eh? El agua es poderosísima. Ya digo, hombre, en Holanda han conseguido hasta dominar la acción marina, que eso es lo más de lo más. Pero es que, claro, cuando te viene una lluvia torrencial, como ha ocurrido en algunos casos puntuales, de 800 litros por metro cuadrado, y ojo, aquí en Almería parece que nos íbamos a ahogar con menos de 100 litros por metro cuadrado, ¿eh? Pero es que, claro, contra eso pero se concentraron en una franja de pocas horas, que también le influye. O sea, al final la intensidad del agua, no solamente son los litros. El hectómetro, o sea, el embalse de Cueva subió 10 hectómetros cúbicos. Claro. Entonces, ese potencial de recoger agua se concentra en poquitas horas y eso es lo peligroso. El Rambla Nogalten-Pulpí estuvo a punto de desbordarse. Hay otro aspecto también. Estaba hablando de la Rambla y de la acción del hombre. La vegetación que tiene la Rambla, la vegetación natural, es un elemento indispensable. Y a veces estamos llenando las Ramblas de escombros, de basura, de plástico, de inmobiliario, y nos llevamos los árboles y retiramos toda la vegetación. Esos son otros errores que se deben paliar. Esto ahora lo vamos a comentar y dentro de 10 años volveremos a sentarnos aquí y diremos lo mismo. Claro, pero son errores imperdonables y esos son los que tiene que cometer la administración, que está muy bien que se enfanguen los pies. Pero eso hay que solventarlo. Es que los suelos erosionados son magníficos para que discurra el agua y te genere una riada intensísima y además violenta y además de una forma muy rápida. Y claro, contra eso no tienes defensa. Pero vayamos al punto inicial. Si de esas partidas de ayuda se hiciese una inversión, es decir, vamos a solucionar, vamos a paliar este problema concreto, vamos no solamente a ayudar, que sí, que hay que ayudar, de acuerdo, hay que ayudar, hay acciones de emergencia, etcétera, etcétera, de acuerdo, pero vamos a evitar que esto se pueda reproducir el año que viene, tapando esto, desviando lo otro, construyendo por aquí esto, quitando esta construcción de este sitio porque se la va a llevar el agua, porque vamos a tener el mismo problema. Un porcentaje de eso que vaya primero, así. Yo ahí veo dos dificultades para que eso que parece tan lógico y tan sensato se lleve a cabo. Una parte es que eso no tiene un impacto directo en la ciudadanía y los políticos huyen de eso. O sea, los políticos, tú diles que construyan puentes y que construyan carreteras y que hagan hospitales, porque eso se ve. Pero si allí en todo lo alto tienes que hacer un túnel para que una rambla acabe, o sea, el agua que cae, que a lo mejor cae en un sitio, acabe en otro y no dañe, si eso no lo ve nadie, ¿para qué lo vas a construir? Y luego hay otro problema, y es que cuando un político va a hacer algún tipo de medida de estas, siempre hay un caracol chapa. Es decir, siempre nos vamos, la tortuga mora, etcétera. Siempre nos vamos a encontrar algo. Siempre nos vamos a encontrar algún problema de índole ecológica, sostenible y tal. Claro, es que si tú desvías el agua, el cauce por tal sitio, resulta que el ecosistema de aquí no está allí. Pero es que los cauces no se deben desviar. Vamos a ver.
Hay que partir de esa base, que todo tiene su cauce natural. Vamos a ver, hay que partir de la base de que ya tenemos construcciones donde no deben haber. Efectivamente, que a partir de un determinado nivel, parte de eso se pueda canalizar hasta otro sitio. Mientras no se llega a ese nivel, sigue en su cauce se hace natural. Bien con sus estudios pertinentes. Pero aún así son inversiones millonarias. Es que lo que estamos hablando que respetando el cauce, estamos hablando que hay ingeniería que eso se está... suele hacer en las riberas de los ríos. En las riberas normalmente se rompe la mota y ahí lo que se hace técnicamente son desvíos, pero desvíos urgentes, deprisa y corriendo. Sacos de arena, palas excavadoras, etc. ¿Cuánto dinero, pero eso se puede hacer bien, ha costado solamente por poner fecha, en la época de Zapatero, cuánto dinero costó ir regenerando la playa de Costacabana todos los veranos? Costó una barbaridad. ¿Por qué? Porque la solución que algunos veían era construir espigones. Y entonces el gobierno ecologista de Zapatero decía que espigones no, que eso era malísimo, porque tal y porque cual y tal. Bueno, pues cuando entró el PP y se hicieron los espigones, fíjate, la que cayó el otro día y la playa se ha quedado más o menos como estaba. Es decir, pero yo no me voy a meter en valorar la cuestión ecologista, pero sí digo que en cuanto se tomen alguna medida, nos vamos a encontrar de plano con el tema ecológico. Sí, lo que tú dices. Y es que, claro, a ver, está muy bien tomar medidas de aquí a futuro, de decir, allí no se construye, en el otro lado tampoco, y tal. Vale, bien, pero ahora tenemos que hay invernaderos, campos de cultivo, vegas, viviendas, urbanizaciones en zonas inundables. Bien, pues esas, como no las vamos a tirar, porque son además legales, habrá que hacer algo para que no vuelva a ocurrir. Claro, desviarle en cabecera, en su trayectoria, o hacerle algo, alguna defensa. Pero para eso hay que hacer una inversión en infraestructura. Ir creando pequeñas pantanetas que vayan reduciendo. En fin, hay pantallas de desviación, hay mil historias. Hay mil soluciones. Oye, yo creo que hay mil soluciones. Claro. Y además no tenemos ningún problema para hacerlo económicamente. No tenemos, no. Hay mucho dinero. Hombre, si todo el que estamos utilizando para el paro automáticamente lo convirtiésemos en personas que trabajan, pues seguro que se solucionaría mucho de ello. Ya. El paro improductivo te refieres, ¿no? O inactivo. Bien. Oye, por cierto, hablando, como decía Rafael Martos, del oportunismo que también persigue el político, siempre cosas más eficaces a la vista que no a largo plazo y tal. ¿Es verdad que Adriana Valverde, la portavoz del Grupo Socialista Municipal, ha pedido la dimisión del alcalde? Hoy. Sí, hoy. Esta mañana lo ha pedido. Bueno, sí. Ha sido por el túnel, que es otro de las actuaciones, en este caso son evitables con una inversión mínima. Y no se ha evitado porque no se ha querido hacer así. De hecho, cuando ese túnel se inauguró, había un balizamiento que hoy no está. Entonces, pero bueno, pregunto. Más allá del oportunismo, yo creo que Adrián, además, en esta crisis no ha estado a la altura, porque hay que dejar que las cosas fluyan por su cauce, ahora que estamos hablando de lluvia, y quizás no debiera haber enfocado el problema así, pero yo creo que también el equipo de gobierno tuvo unos problemas y una crisis de comunicación seria. Cuando trascendió todo inicialmente, un señor se había saltado a toda velocidad a unas indicaciones de un policía y un balizamiento y se había metido entre el agua. Y han pasado los días y resulta que no había ni policía, ni balizamiento, ni indicaciones, ni coche a toda velocidad, ni nada por el estilo. Entonces la policía ha engañado al alcalde. Entonces hay ahí una crisis de fondo en la gestión, que la gestión no ha sido impecable en todas las emergencias, pero en el caso concreto de este túnel yo creo que hay una crisis de fondo, que a lo mejor no es para pedir la dimisión del alcalde, pero yo estoy convencido de que si ese señor que fallece, en lugar de ser un senegalés del barrio de Quemadero, que iba a trabajar al Toyo, es el hijo de un importante notario, empresario de Almería, que vive en Nueva Almería o vive en otro sitio, hubiéramos tenido a nivel municipal una crisis gorda. Esa es mi opinión al respecto. Sí. Y creo que es uno de los aspectos que se podía haber mejorado claramente, que esos túneles que en su día tenían balizamiento, lo sigan teniendo. O sea, es que además sabemos que ocurre cada 3 o 4 años. Claro. Pero bueno, vamos a ver una cosa. El hecho de que Adriana Valverde pida la dimisión del alcalde es porque lógicamente habrá concluido
que el alcalde es culpable porque tiene las pruebas, Se ha han estudiado sacado el sus caso, propias conclusiones. ha dirimido ya ella que el alcalde es culpable. Y entonces ya tiene el desarrollo de todo el desenlace, lo tiene clarísimo, ¿no? Lo ha estudiado, lo ha investigado y ha concluido esa determinación final. Vale, estupendo. Pues oye, me parece muy bien. Oye, yo creo que deberíamos de ser partícipes todos los almerienses de ese estudio tan concienzudo que le impele a pedir de forma inmediata y como consecuencia de tener todas las claves del asunto, ya lo tiene discernido, ya lo tiene aclarado todo el tema, ¿no? Y entonces va y pide la... Lo que pasa es que hombre, por favor, es que hay que tener también... O sea, al final, en política puede esperar cualquier cosa de cualquiera. Es un recurso fácil. Hay errores en la gestión, es que no se puede ser, hay errores en la oposición, entonces ya cada uno a la hora de enjuiciarlos pues puede ser... No puedes tirarte como un buitre al cebo, eso está claro, eso no puede ser de forma inmediata. Entonces, cuando hay de por medio la vida de una persona que se ha perdido en una situación que todavía no ha sido esclarecida... Lo único que no tiene solución en todo el temporal de Almería. Exactamente. Pero es que además, si la primera versión que hay, después yo no sé lo que hay, si dicen que un policía que estaba procediendo a balizar le indicó, o sea, que este coche desatendió las indicaciones de un policía, de un agente de la policía municipal o local, y sin embargo se metió. La orden de un agente de la autoridad, de un policía municipal, prevalece sobre cualquier otra señal de tráfico. Por supuesto. Eso, sea vertical, luminosa, horizontal, lo que sea, prevalece. Tú tienes un semáforo en rojo y un agente te dice pasa y tú tienes que pasar. Entonces, se desatendió esa indicación por parte del policía. Bueno, pues es que eso es lo que el problema de todo esto, Antonio, es que no hay transparencia en ese tema. Bueno, pero esto entonces ni la tiene Adriana, pero tiene Adriana el informe de la policía ni la municipal. tiene Adriana a la que cuestiona, ni la tiene nadie más que no sea el equipo de gobierno. Entonces, y no la ha manifestado. ¿Y por qué pide la dimisión del alcalde Adriana entonces? Pues yo creo que lo ha hecho en base a los testimonios que han trascendido del que iba de acompañante de la persona que fallece, de su hermano. Vale. Que es un testigo prioritario. Él sí que estaba allí. Ya. Bueno, pero también ni Adriana ni el alcalde lo estaban. Puede dar una versión. Entonces yo creo que en base a una serie de cuestiones. Y yo por eso te decía al principio que la gestión, que ha sido muy buena en el resto de emergencias, en este tema falta transparencia por un lado y luego no hay que dar versiones. Aquí no podemos especular porque estamos hablando del caso más flagrante, ¿no? de esta temporada. No podemos especular si fue así o fue así. O sea, cuando ocurre una cosa así, o se espera 3 o 4 horas a tener los informes definitivos, o al día siguiente, si es necesario, o no se pronuncia. Bueno, yo no sé. Ahí hay un error de comunicación. Es que estamos ahora mismo especulando sin saber realmente lo que ponen los afectados. Hay que poner un sistema de seguridad, un balizamiento automático, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, vamos a ver. Es que yo he circulado por zonas de Almería, sin ir más lejos. La carretera sur del aeropuerto, que discurre por la costa, tiene simplemente un letrero que pone zona inundable y ya está. Y una zona inundable, todo el mundo que sepa interpretar las señales de tráfico sabe que cuando está lloviendo y además de forma intensa no se debe de meter ahí. Cuando hay una señal vertical que te lo indica. Entonces simplemente con una señal vertical ya estás eximido de cualquier responsabilidad porque te avisan. En el tema yo no sé si hay señal vertical ahí de zona inundable o qué es lo que hay exactamente. Que yo recuerde no hay. Lo que sí sé es que lo mismo que hay en Madrid, la M30 y la M40, que cuando tiene un paso inferior se inunda. Yo te anticipo. Y no tiene ninguna señal. Sin haber hablado con el equipo de gobierno que la va a ver seguramente. En cuestión de días la tendremos. Ya, posible, pero ya es tarde. Pero volvemos a la necesidad de anticipación. Acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, por eso, cuando truena. Entonces, pero que de todas formas, yo creo que aquí estoy también de acuerdo con otra cosa, con Iván, cuando ha dicho la diferencia de si el muerto es de un color o es de otro. Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, aquí la cosa se está pasando como está pasando porque es un negro senegalés. Si llega a ser blanquito, si llega a ser, siempre no, es que es así. O sea, y no por el color, si llega a ser negro senegalés, pero es hijo del embajador, también se habría liado. O sea, pero ese es un detalle, ¿no? Y el otro, lo que sí es cierto es que por parte del equipo de gobierno, yo creo que cometen el error de dar una explicación demasiado rápido, probablemente sin
de lo que en su momento le haya dicho los policías locales que estuvieran en aquello, una primera explicación. Yo creo que deberían de haberse esperado, haber contrastado, haber recabado más información antes de dar explicaciones a los medios, porque si finalmente es como ellos han explicado, pues perfecto, vale. Si no es así, quien queda mal es el equipo de gobierno. Entonces, eso es un riesgo. Y por último, respecto al tema de la oposición de Adriana, yo creo que comete un error por partida doble. Primero, porque ella no tiene más ni mejor información que la que pueda tener el equipo de gobierno, con lo cual ella también se puede estar equivocando. Y deja entonces que el equipo de gobierno se equivoque. Tú mantente un poquito al margen, deja a ver qué es lo que ocurre, y cuando sepas lo que ocurre, si es necesario, pide la dimisión del alcalde, y si no, pues te callas y tan campante. Pero otra cosa más, y es que al Grupo Socialista, en el tema de las inundaciones, no se le ha visto por ningún lado. Yo por lo menos no, para esto, ¿no? Claro, nada más que en esto. O sea, aquí hemos tenido... Yo de hecho venía pensando que creo que había una concejala de Podemos, ¿no? Sí. Nada, bueno, sí. O sea, yo desde el pleno de investidura no la he vuelto a ver. No, claro, bueno, y hay dos de Vox, ¿no? Sí, creo, también, ¿no? Sí, pero los de Vox al menos que sepa yo han interactuado algo más. Pero quiero decir, en una situación como esta, del temporal, en ese puesto de mando en el que está el alcalde, puede haber perfectamente un representante de los restos de partidos, y hay que implicarse en los problemas de los ciudadanos. Y no podemos estar solamente a las malas, como en este caso ha estado la portavoz del Grupo Socialista, que de ser la versión del alcalde y de ser completamente cierta y validarse, porque eso hay un atestado policial, la que tendría que dimitir es ella. Claro. Porque ella lo que tiene que hacer es pedir explicaciones, que no la ha habido, y eso es un problema grande. Y si se demuestra que no fue tal y la versión fue precipitada y no es así, se puede pedir perdón, si es que en política es lo que hay que hacer. Y es lo que estoy esperando, que se den explicaciones, y que si ha habido un error, que se pida perdón. Pero no hay que tampoco desmesurar el asunto, ¿no? Con este tipo de peticiones así, porque estamos hablando de una catástrofe natural, es el punto de partida. Sí, desde luego. Lo que pasa es que puede tener mayor intensidad o repercusión la catástrofe natural en los daños que se producen en función de lo que hagas como institución municipal. El Ayuntamiento de Almería en algunas ocasiones ha mantenido situaciones como, por ejemplo, la avenida de Cabo de Gata, la carretera de Sierra La Milla. Yo no sé si vosotros recordáis cuando estaba gobernando la carretera de Sierra La Milla es Venecia algunos días. Yo alguna vez medio metro, he ido y en las góndola. Instalaciones, yo lo sé porque lo sufrí. Sí, yo también. En las instalaciones de la televisión, pues una cuarta de agua, y saliendo por el inodoro, el agua, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha solucionado gracias a trabajos que... Eso es lo que yo de alguna manera... Claro, pero también... La avenida de Cabo de Gata también tenía un problema de alcantarillado horrible, que ningún ayuntamiento se atrevió a meterle mano, hasta que llegó un ayuntamiento que dijo, vamos a arreglar integralmente el sistema. Pero no solamente ahí. Acuérdate de lo que pasaba en los alrededores de la Alcazaba, que eran auténticas tragedias. Casas que salían andando solas, enteras, cuando había una riada. Se puso allí, se invirtió mucho dinero en la Chanca también, y en la Chanca también hay varias zonas que tuvieron desprendimiento. Exactamente, y ahí se ha invertido mucho dinero. Y decía además al principio la Rambla fue un ejemplo fundamental de cómo se pueden hacer bien las cosas. Claro. Pero sí que es verdad, y ya no te quito la razón, pero hay que compartirla a veces, que en una situación de alerta roja en Almería tenemos 3 puntos negros, no hay más. Entonces, en esos puntos negros hay que intervenir cuando una provincia está en alerta roja. Y a partir de ahí no se puede estar en todo, porque es que además es imprevisible. Hay situaciones muchas veces que cae un árbol o que eso es totalmente imprevisible. Pero en zonas inundables como los túneles sí que es verdad que se tenían que haber tomado previsiones, y que, estoy convencido de que se van a tomar ahora, que sea tarde. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos en la segunda parte de la tertulia aquí en Interalmería. Hasta ahora.